$667,000 al mes. No es con acciones, ni criptomonedas, ni alquilando apartamentos. Es comprando y revendiendo terrenos rurales baratos en Estados Unidos. Esos que la mayoría de los inversores ignora por completo. En este video voy a diseccionar el sistema exacto que usaron. Te entrego el manual de operaciones completo, el modelo paso a paso, los datos reales de sus transacciones y el análisis de riesgo para que puedas replicarlo desde cualquier país de Latinoamérica. La pregunta es obvia: ¿cómo es posible esta rentabilidad con un activo tan aburrido? La respuesta no está en el ladrillo, sino en la matemática detrás de la compra. Y eso es exactamente lo primero que vamos a desarmar. Para entender de dónde salen esas cifras, olvida los ladrillos y el cemento. La clave no está en el activo, sino en la matemática detrás de la compra. Una matemática brutalmente simple. El error fundamental que cometen el 99% de los emprendedores, y que uno de los fundadores de este sistema admitió haber cometido durante años, es la obsesión con negocios de bajo margen. Piensa en el e-commerce, por ejemplo. Vendes un producto de $50, con suerte te queda un 10% de ganancia. Esos son $5. Necesitas vender cientos, miles de unidades, gestionando inventario, envíos, devoluciones y clientes insatisfechos, solo para generar una ganancia decente. Es una máquina de generar trabajo, no riqueza. Ahora borra esa imagen. La revelación que cambió el juego para ellos y que quiero que disecciones conmigo es esta. Una sola operación de terrenos, que puede requerir de 3 a 5 horas de trabajo real frente a una computadora, puede generar la misma ganancia neta que un año entero en ese negocio de e-commerce. Lee eso de nuevo. Un año de estrés y volumen contra unas pocas horas de trabajo enfocado. No hablo de un golpe de suerte, hablo de un sistema. El objetivo es simple y repetible: duplicar tu capital invertido en 60 días. Y es el beneficio por transacción donde la matemática se vuelve irrefutable. Como ellos mismos afirman, y cito textualmente: estamos hablando de un beneficio por transacción de $25,000 a $100,000 por cada operación cerrada. Esto no es vender más, es ganar más en un solo movimiento. La razón es que el modelo cambia el enfoque. En lugar de competir por clientes en un mercado saturado, creas tu propio mercado, encontrando vendedores motivados que valoran la velocidad y el efectivo por encima del precio máximo. Aseguras tu ganancia en el momento de la compra, no en la venta. Es arbitraje puro. Esta es la razón fundamental por la que este negocio funciona a esa escala. No es magia, es cambiar el campo de juego de uno de volumen y bajo margen a uno de alto valor y alta rentabilidad por transacción. Ahora que entiendes el por qué este modelo es tan potente, la pregunta lógica es: ¿dónde encuentras estos terrenos infravalorados? ¿Y cómo sabes, con datos, que son una buena compra y no un problema esperando a ocurrir? Eso es exactamente lo que vamos a desmantelar. Pero antes de darte el mapa, el software y los números exactos, tenemos que analizar el activo más crítico de toda la operación. No es el capital inicial, no es la lista de contactos, es el componente psicológico, la fortaleza mental para ejecutar un plan cuando todos los datos iniciales te dicen que estás fracasando. Y para entender esto, no hay teoría que valga. Hay que ver los datos crudos de la historia de origen de Dan y Ron. Hoy facturan más de $8 millones al año, pero su historia no empezó ahí. Empezó, como la de muchos, en una oficina. 2 hermanos con trabajos corporativos estables de 9 a 5. Un día decidieron que querían construir algo propio, algo que les diera control real. Descubrieron el modelo de negocio de los terrenos y la lógica les pareció irrefutable. Así que empezaron. Aquí es donde el 99% de las historias de emprendimiento se silencian. Porque lo que vino después no fue un éxito inmediato. Fue un desierto. Empezaron a ejecutar el plan, enviar miles y miles de ofertas en efectivo por correo a dueños de terrenos rurales. Mes 1. Nada. 0 respuestas, 0 llamadas de vuelta, solo el sonido del dinero quemándose en estampillas y papel. Mes 2. La misma operación, más capital invertido. El resultado, silencio absoluto. Pasaron 3 meses, 4, 5 meses, 150 días seguidos ejecutando un sistema a ciegas, 150 días confiando únicamente en la matemática del modelo, pero sin un solo dato del mundo real que confirmaba que estaban en el camino correcto. Imagina la presión. Cada semana que pasaba, la duda crecía. Cualquier persona racional habría abandonado. Habrían concluido, esto no funciona. Habrían vuelto a la seguridad de su salario. Pero ellos no lo hicieron. Siguieron ejecutando el sistema, semana tras semana. Y entonces
En el sexto mes, la presa se rompió. No fue un goteo, fue una inundación. De repente, el teléfono empezó a sonar. No era una persona interesada, eran 6. 6 dueños de terrenos distintos, en diferentes partes del país, que después de meses de tener la carta sobre la mesa, decidieron que la oferta de efectivo rápido era su mejor salida. En cuestión de semanas, cerraron 6 tratos, de 0 a 6. Ese fue el punto de inflexión. Esos primeros beneficios no se fueron a un coche nuevo o a unas vacaciones. Se reinvirtieron al 100% en la máquina de marketing. Más correo, más ofertas, más presión sobre el mercado. Lo que vino después fue un efecto bola de nieve. Esos 6 tratos se convirtieron en la prueba de que el sistema funcionaba. El resto del año simplemente escalaron la operación. Al terminar su primer año fiscal, habían cerrado 48 transacciones. Ellos lo describen usando una metáfora brutalmente precisa. La película Hermanos de Sangre, Band of Brothers. Cuando desembarcas en la playa de Normandía, estás bajo fuego. El caos es total. Tu misión no es ganar la guerra. Tu única misión es tomar el siguiente metro de tierra, sobrevivir y avanzar. Esos primeros 5 meses fueron su desembarco en la playa. Los primeros 6 tratos fueron la prueba de que habían asegurado una cabeza de playa. Una vez que estás en tierra firme, el avance se vuelve sistemático y exponencial. La lección aquí no es un cliché de persigue tus sueños. El análisis es más frío. El éxito en este negocio es un filtro. Un filtro que elimina a quienes no pueden soportar un periodo de datos negativos. Dan y Ron lo superaron porque confiaron en la lógica del sistema por encima de sus emociones. Probaron que la máquina funcionaba. Ahora sí, con esa prueba en la mano, es nuestro turno de desmantelar esa máquina pieza por pieza. Y vamos a empezar exactamente por donde ellos empezaron, el dónde. ¿Cómo encontrar esos condados y mercados específicos que ocultan miles de oportunidades de compra infravaloradas? Y las herramientas exactas que necesitas para hacerlo desde tu computadora. Te prometí en el capítulo anterior que te mostraría el dónde, el mapa exacto para encontrar estos condados infravalorados. Pero antes de darte el mapa, necesito entregarte la llave que abre los cofres. La filosofía de compra que hace que todo este sistema de $8 millones al año funcione. Sin esta llave, el mapa es completamente inútil. La clave de bóveda, el principio que lo cambia todo, se resume en una sola frase que debes grabar en tu cerebro. Ganas tu dinero cuando compras, no cuando vendes. Esa frase suena a un simple cliché de negocios, y aquí es donde el 95% de la gente se equivoca fatalmente. Creen que se trata de ser un negociador agresivo o de regatear sin piedad. No, Se trata de entender la psicología de un tipo muy específico de vendedor, uno que está dispuesto a regalarte su patrimonio por la mitad de su valor. Y no lo hace porque sea estúpido, lo hace porque tú le ofreces algo que el mercado tradicional no puede: liquidez inmediata y la eliminación de un problema. Imagina a una persona que vive en California y hereda un terreno de 5 hectáreas en un rincón rural de Tennessee. Nunca ha visto esa tierra. No tiene planes para ella. Lo único que recibe cada año es una factura de impuestos del condado por algo que ni siquiera sabe que existe. Para esa persona, el terreno no es un activo, es un problema, un gasto recurrente, un dolor de cabeza a 3.000 kilómetros de distancia. El mercado tradicional le ofrece poner un cartel de «se vende» y esperar 6, 9 o 12 meses. Pero entonces llegas tú. No le ofreces listar su propiedad. Le envías una oferta de compra directa en efectivo. Contrato simple, cierre en 14 días. Le ofreces $25,000 por su problema. Para ti, que has hecho tu análisis y sabes que el valor de mercado es de $50,000, es una compra maestra. Para él, son $25,000 que aparecen en su cuenta bancaria en 2 semanas, solucionando un problema que lo fastidiaba desde lejos. Esto es lo que Dan y Ron quieren decir con su frase: hacemos líquido un activo ilíquido con nuestras ofertas. Tu propuesta de valor no es el precio más alto. Tu propuesta de valor es la velocidad y la conveniencia. Estás operando como un servicio financiero, no como un agente inmobiliario. Visualízalo así. En la pantalla tienes el valor de mercado, $50,000. Es lo que un agente intentaría conseguir tras meses de trabajo. Debajo está tu precio de compra maestra, $25,000. Este es el resultado de tu sistema. La diferencia, esos $25,000 de ganancia potencial, no es suerte. No depende de si el mercado sube o baja. Es el margen que has creado tú mismo desde el día 1. Es la compensación matemática por tu servicio de convertir un activo de papel en dinero contante y sonante, rápido.
Este es el motor de todo. No especulas, arbitras. No esperas la valorización, la fabricas en la compra. Perfecto. Ahora entiendes la mecánica fundamental. Sabes que el juego no es predecir el mercado, sino crear tu propio margen desde la adquisición. Pero esta lógica, por poderosa que sea, tiene una limitación geográfica brutal si no se aplica correctamente. ¿Cómo ejecutas esta estrategia en 40 estados diferentes desde tu casa en México, Colombia o España, sin jamás pisar la propiedad? ¿Cómo haces la due diligence o diligencia debida a 5.000 kilómetros de distancia? Esa es la siguiente pieza del rompecabezas, la construcción del imperio remoto. La respuesta a esa pregunta es un sistema, no viajes. Es la diferencia fundamental entre el aficionado que cree que necesita ver, tocar y oler la tierra y el profesional que entiende que este es un negocio de información, no de turismo. Imagina gestionar un negocio que factura $8 millones anuales desde tu ciudad, sea Bogotá, Madrid o Santiago, sin jamás tener que tomar un avión para ver una propiedad. Sin lidiar con los dolores de cabeza de un propietario tradicional, inquilinos que no pagan, reparaciones de emergencia a medianoche, problemas de construcción. Así es como ellos escaparon del 9 a 5, no cambiando un trabajo por otro, sino construyendo una máquina operativa. La prueba de que funciona no es una teoría, son datos. Han comprado y revendido terrenos en más de 40 estados de Estados Unidos desde su única oficina en Cincinnati, Ohio. La variable distancia se elimina de la ecuación. Veamos cómo lo hacen, desglosando la maquinaria pieza por pieza. Primero, el arsenal tecnológico. La pieza central de su operación remota es un software especializado. Ellos usan una plataforma llamada Land Portal, pero hay otras similares. Piensa en esto como tener una vista de satélite con superpoderes. Desde tu ordenador puedes analizar cualquier parcela en segundos. ¿Qué buscas? Topografía. ¿Es una montaña impracticable o terreno plano y construible? Zonas inundables. ¿Está en un pantano que nadie querrá? Acceso. ¿Tiene una carretera que llega hasta la propiedad o está aislada? Límites de la propiedad. ¿Cuáles son las dimensiones exactas? Toda esta información, que antes requería una visita física, ahora está a un clic de distancia. Este es el primer filtro. El 80% de las propiedades potenciales se descartan aquí, sin gastar más que unos minutos de tu tiempo. Segundo, el apalancamiento humano. Una vez que una propiedad pasa el filtro digital, necesitas ojos en el terreno, pero no tus ojos. Aquí es donde entra en juego una red de profesionales locales que actúan como una extensión de tu equipo. Por una tarifa de entre $100 y $200, contratas a un fotógrafo de drones local a través de plataformas de freelancers. En 48 horas tienes un video en alta definición y fotos que te muestran la realidad del terreno. Ves la basura, los árboles, la calidad del acceso. Mucho mejor que si estuvieras caminando por allí. Además, para la parte legal, te apoyas en agentes de bienes raíces o compañías de títulos locales. Ellos son los que verifican la cadena de títulos, los gravámenes y se aseguran de que la transacción sea limpia. No necesitas ser un experto en las leyes de 40 estados. Necesitas saber a quién llamar en cada condado. Ahora, entiende la diferencia crucial con los bienes raíces tradicionales. Es abismal. Como confirman los expertos del sector, la inversión en terrenos elimina casi por completo las 3 grandes pesadillas del propietario. No hay inquilinos, no hay mantenimiento, no hay renovaciones. No te llamarán porque se rompió una tubería. No tienes que pintar paredes ni cambiar alfombras. No tienes que lidiar con complejos códigos de construcción, sistemas eléctricos o fontanería. Tu activo es tierra. Es simple, es estable. El proceso de investigación, la famosa due diligence, se simplifica drásticamente. Se reduce a un flujo de trabajo predecible, que puedes ejecutar desde cualquier lugar con Internet. Primero, el análisis digital en el software. Segundo, una llamada a la oficina de planificación y registro del condado. Preguntas directas. ¿Hay restricciones de uso? ¿Se deben impuestos? ¿Hay algún plan de desarrollo futuro para la zona? Son funcionarios públicos, su trabajo es darte esa información. Tercero, si todo parece correcto, activas tu red local, el fotógrafo de drones y la compañía de títulos. En total, el tiempo de trabajo activo que dedican a investigar una propiedad que finalmente compran es de solo 3 a 5 horas. Eficiencia pura. Este es el imperio remoto. No se construye con ladrillos y cemento, sino con datos, sistemas y una red de profesionales delegados. Has eliminado la barrera geográfica. Has creado una operación escalable que no depende de tu presencia física. Ahora sabes que puedes verificar cualquier oportunidad desde miles de kilómetros. La pregunta lógica que sigue es, perfecto,
Pero ¿cómo genero un flujo masivo de estas oportunidades? ¿Cómo encuentro a esos miles de vendedores motivados para empezar a aplicar este filtro? Esa es la ciencia del marketing directo, el verdadero motor de este negocio, y es exactamente lo que vamos a desmantelar a continuación. El motor de este negocio, el marketing directo, no es una caja negra, es una máquina matemática predecible, y la métrica que la define es brutalmente simple: un retorno de inversión, o ROI, de 10 veces. Desglosemos esto. Por cada $5,000 que Dan y Ron invertían en su sistema de marketing, principalmente correo directo, generaban aproximadamente $50,000 en beneficio neto. Repito, invierte $5,000, obtiene $50,000. Esto no es un golpe de suerte, es el resultado de gastar millones de dólares a lo largo de los años, rastrear cada resultado y destilar la fórmula hasta su núcleo más eficiente. La lógica es un juego de números a gran escala. Envías miles de ofertas, sabiendo que un pequeño pero predecible porcentaje de propietarios aceptará. El crecimiento, por lo tanto, se convierte en una ecuación simple. Si quieres ganar más, inviertes más en el motor. Es el corazón del sistema que les permite facturar $8 millones al año. Ahora veamos la anatomía de una transacción individual, la unidad básica de producción de esta fábrica. El objetivo estándar es duplicar el capital en 60 días o menos. Esto se traduce en dos arquetipos de operaciones. Primero, la operación promedio. Compran un terreno por $25,000. No lo tocan, no construyen nada. Simplemente, a través de su propia lista de compradores o marketing online, lo venden por $50,000. Beneficio bruto, $25,000. Todo el proceso, desde la firma de compra hasta la recepción del dinero de la venta, encapsulado en 2 meses. Segundo, la operación grande, que es a lo que aspiras una vez que el sistema está rodando. Compran una parcela más grande o mejor ubicada por $100,000. El proceso es idéntico, 0 modificaciones. 60 días después, lo venden por $200,000. Beneficio bruto, $100,000 en una sola jugada. El tiempo total de trabajo humano dedicado a una de estas operaciones, entre análisis y gestión, es de 3 a 5 horas. Haz la matemática del valor por hora. Un momento, un retorno de 10 veces. Cifras de $50,000 y $100,000 de beneficio. Sé lo que estás pensando, porque yo también lo pensaría. Vende humo. Si tu cerebro se detiene en ese titular, este video no es para ti. Ciérralo ahora. Porque el verdadero secreto no está en el 10x, está en la matemática de tu primera operación, incluso si es solo de 1.5x. Si ignoras cómo funciona esa primera transacción, te garantizo que quemarás tu dinero y te unirás al 99% que abandona. La belleza de este modelo es que funciona a cualquier escala. No tienes que empezar haciendo $50,000, de hecho no lo harás. Tienes que empezar validando el sistema con una ganancia mucho menor, pero un retorno porcentual igual de potente. Aquí es donde los datos de la industria nos anclan a la realidad. Plataformas como The Land Geek, que analizan miles de transacciones de principiantes, confirman que las primeras ganancias suelen estar en el rango de $2,000 a $7,000 por operación. Un ROI típico para un novato disciplinado se sitúa entre el 150% y el 300%. Comprar por $1,000 y vender por $2,500. Comprar por $3,000 y vender por $7,000. Estas no son cifras millonarias, pero son la prueba irrefutable de que el modelo funciona. Es la primera vuelta del motor. Y aquí está la clave de la escalabilidad. El mecanismo que te lleva de ganar $2,000 a ganar $50,000. Se llama reinversión total. Dan y Ron fueron dogmáticos con esto. Durante el primer año, el 100% de cada dólar de beneficio se reinvertía directamente en marketing. Cada ganancia de $2,000 no iba a un coche nuevo o a unas vacaciones. Iba a comprar más datos, a enviar más cartas, a alimentar el motor para que produjera más oportunidades. Es un efecto de bola de nieve. Empiezas con una pequeña inversión que te da para una operación pequeña. El beneficio de esa operación financia 2 operaciones pequeñas. Los beneficios de esas 2 financian 4. En poco tiempo, la escala de tus beneficios te permite financiar tu primera operación de $25,000 y luego tu primera de $100,000. Pasas de empujar la bola de nieve a montarte en ella mientras baja la montaña. Esa es la progresión. No hay saltos mágicos. Hay un ascenso disciplinado, escalón por escalón, impulsado por la reinversión sistemática de las ganancias. Los números en una planilla lo aguantan todo. El ROI de 10x, la duplicación de capital en 60 días, la escalera de reinversión, todo tiene una lógica impecable.
Pero, ¿cómo se ve esto en el mundo real? ¿Cómo se ejecuta cuando no es un caso de estudio perfecto, sino un terreno imperfecto, lleno de basura en un condado desconocido de Tennessee? La teoría es una cosa, la ejecución en la trinchera es otra. Ahora vamos a desmantelar la operación que lo cambió todo para ellos, su primera transacción, la que les costó $5,000 y les demostró, con dinero real en su cuenta bancaria, que el sistema no era una fantasía. Y esa primera prueba de fuego no ocurrió en un mercado ideal. Sucedió con un terreno de 5 acres en Tennessee y tenía un problema muy visible. Era la primera vez que la teoría del marketing directo daba un resultado. Recibieron una llamada de un propietario. Tenía un terreno, 5 acres, que quería vender rápido. El precio que pedía, $15,000. Hasta ahí todo sonaba bien. Pero cuando contrataron a un fotógrafo local por $50 para que fuera a ver la propiedad, llegó la realidad. El terreno era literalmente un basurero. Llantas viejas, escombros de construcción, chatarra. Para un inversor inmobiliario tradicional, eso es una bandera roja gigante. Implica costos de limpieza, permisos, dolores de cabeza. La mayoría habría colgado el teléfono en ese instante. Pero ellos no estaban comprando un terreno, estaban comprando una situación. Estaban aplicando la lógica que ya te expliqué. Ganas cuando compras. Aquí es donde el sistema se prueba o se rompe. Analizaron los datos. Un terreno limpio de 5 acres en esa zona se vendía efectivamente por unos $15,000 a $20,000. El problema era la basura. Pero ¿cuánto le importaba eso a un vendedor que necesitaba el dinero ya? Su hipótesis era que al vendedor le importaba más la velocidad y la certeza que exprimir hasta el último dólar. Así que hicieron su movimiento. No empezaron a negociar sobre los costos de limpieza, no entraron en un debate. Simplemente aplicaron su oferta estándar para vendedores motivados, una oferta en efectivo muy por debajo del valor de mercado con un cierre garantizado en 14 días. La cifra que pusieron sobre la mesa fue de $5,000. Piensa en la psicología detrás de esto. El propietario, que probablemente llevaba meses o años lidiando con ese terreno problemático, que sabía que venderlo sería un proceso largo y difícil, de repente recibe una oferta de $5,000 en efectivo en su cuenta bancaria en 2 semanas, sin preguntas, sin condiciones, sin tener que limpiar nada. Un problema que desaparece de su vida. Aceptó. El 100% de la ganancia se generó en esa llamada. Compraron la propiedad por $5,000, de forma remota, sin haberla pisado nunca. Ahora venía la segunda parte de la ecuación, la venta. ¿Cómo vendes un terreno lleno de basura? No lo ocultaron. Las mismas fotos que les envió el fotógrafo, con toda la chatarra visible, fueron las que usaron. Redactaron un anuncio honesto y lo publicaron en el lugar más simple y con mayor alcance posible, Facebook Marketplace. El precio de venta que fijaron fue el que el propietario original quería, $15,000. El resultado fue la validación de todo el modelo. En menos de 48 horas, un comprador local los contactó. Un tipo que probablemente tenía los medios para limpiar el terreno él mismo, o que simplemente vio el potencial del terreno más allá de la basura superficial. Para él, comprarlo por $15,000 seguía siendo un buen negocio. Cerraron el trato. Vamos a los números, que es lo único que importa. Inversión, $5,000. Venta, $15,000. Ganancia bruta, $10,000. Tiempo desde la compra hasta la venta, 2 días. Retorno sobre la inversión, 200%. Pero el verdadero retorno no fueron los $10,000, fue la prueba de concepto. Ese trato imperfecto, con un terreno feo y lleno de basura, en un estado en el que nunca habían estado, demostró una cosa: el sistema funciona. Demostró que se podía encontrar un vendedor motivado, negociar un precio con un descuento masivo a cambio de velocidad y revenderlo rápidamente para obtener una ganancia sustancial. Todo de forma remota. Esa primera victoria fue la ficha de dominó que al caer empezó a derribar todas las demás. Pero para que esas fichas de dominó caigan en serie, una tras otra, con la precisión de un reloj suizo, no dependes de la suerte, dependes de un sistema. Y la pieza central de ese sistema es tu capacidad para separar el oro de la pirita digitalmente en menos de 5 minutos. A esta herramienta la llamo la pala digital. Vamos a la pantalla. Lo que estás viendo es Land Portal, el cerebro de operaciones. Olvídate de visitar terrenos, de gastar tiempo y dinero en viajes. Desde aquí, desde cualquier país, puedes analizar una propiedad en Estados Unidos con una precisión letal. Vamos a hacerlo en vivo con un ejemplo real. Una parcela de 44 acres en un condado rural. En el papel suena como una oportunidad,
Mi proceso es una checklist. No hay espacio para la emoción. Punto número 1. La topografía. Abro la capa de relieve y pendientes. Busco acantilados, barrancos o inclinaciones extremas. La regla es simple. Una pendiente superior al 15% encarece la construcción de forma exponencial y reduce tu mercado de compradores a casi cero. Este terreno, como ves, es mayormente plano. Primer check en verde. Pasamos al siguiente. Punto número 2. Y aquí es donde muchos principiantes caen. El acceso. Activo la capa de parcelas y la capa de carreteras. Sigo el contorno de la propiedad. ¿Toca directamente una carretera pública y mantenida por el condado? Ojo, no un camino de tierra privado. Tiene que ser una vía legal. Un terreno sin acceso directo, landlocked, como se dice en inglés, vale un 50 o 60% menos y es una pesadilla legal para vender. En este caso, vemos que la parcela tiene un frente de 200 metros sobre una carretera condal. Segundo check, en verde. Parece demasiado bueno. Perfecto. Ya sabes usar la pala digital. Pero saber cavar no significa que vas a encontrar oro. De hecho, esta misma herramienta puede hacerte comprar una trampa legal de $50,000 si te confías. Mira esta pantalla. Toda la información que necesitas está aquí. Hay un solo dato que diferencia una oportunidad millonaria de un desastre financiero total. Tienes 3 segundos. ¿Lo ves? El tiempo se acabó. Es aquí. Activo la capa de humedales nacionales. ¿Ves esa gigantesca mancha azul que cubre el 85% del terreno? Es un humedal protegido por leyes federales. No puedes construir, no puedes drenar, no puedes hacer prácticamente nada en esa área. De los 44 acres que pensabas comprar, en realidad solo 6.5 son utilizables. El valor de esta propiedad acaba de desplomarse frente a tus ojos. No es una parcela de 44 acres, es una de 6.5 con un pantano de 37.5 acres adjunto. Acabamos de evitar una pérdida masiva. Ese es el poder de la pala digital. Y no hemos terminado. El último paso, el cuarto, es la zonificación. Con un clic accedo a los datos del condado. Esta parcela está zonificada como agrícola residencial. Esto significa que se puede construir una casa, pero con restricciones de tamaño mínimo de lote, quizás 5 acres por vivienda. Si tu plan era subdividir esto en 40 lotes de un acre, acabas de chocar contra una pared burocrática. Tu plan de negocio es inválido. En menos de lo que dura un café, hemos analizado una propiedad a miles de kilómetros de distancia. Hemos confirmado su topografía y acceso, pero hemos descubierto 2 banderas rojas que matan la operación. Es mayormente un humedal y tiene restricciones de zonificación. Hemos pasado de una posible ganga a un descarte definitivo sin gastar un solo dólar en gasolina ni un minuto en una llamada telefónica. Este sistema, esta disección digital, es el filtro que elimina el 99% de las trampas. Es la razón por la que puedes operar este negocio desde un portátil en Buenos Aires, Madrid o Ciudad de México con la misma eficacia que alguien que vive en Ohio. Pero este análisis es solo el 80% de la ecuación. Es la defensa que te protege de los errores catastróficos. Las verdaderas ganancias, los descuentos del 70% u 80% sobre el valor de mercado, las negociaciones maestras, todo eso se asegura con el 20% restante. El trabajo que no se puede hacer con un clic. Y esto que estás viendo ahora es ese 20%. Bienvenidos a la fase de botas en el terreno. La pala digital es una herramienta de descarte masivo. Te permite analizar 100 propiedades y eliminar 95 sin levantarte de la silla. Pero para esas 5 propiedades finalistas, las que tienen el potencial de darte un retorno de 2x, 3x o incluso 4x, la validación final no ocurre en una pantalla. Ocurre aquí, sintiendo el crujido de la grava bajo las ruedas del coche. Observa la escena. Esto es un terreno real en Kentucky que están considerando comprar. La data dice que el propietario está motivado y el precio es bajo, pero la data no te cuenta toda la historia. El trabajo de Dan y Ron ahora es simple: verificar cada punto de datos digital y cazar activos o pasivos ocultos que cambiarán drásticamente el valor de la oferta. Lo primero y más importante, el acceso. En la pantalla, el software mostraba una línea punteada que conectaba el terreno con la carretera principal. Eso significa acceso legal, pero lo que un experto busca es acceso físico funcional. ¿Puede una camioneta pasar por aquí? Y después de una fuerte lluvia, ¿puede entrar un vehículo pesado si el futuro comprador quiere construir? Mira cómo caminan por el camino de entrada. No solo lo miran. Se agachan, tocan la tierra.
Buscan surcos profundos de lodo, señal de que esto se convierte en un pantano intransitable en invierno, un pasivo que puede matar una venta. En este caso, el camino es de grava compactada, sólido. Check. Esto no es un detalle menor, es un factor que puede añadir o restar miles de dólares al valor de reventa. Siguiente punto, la topografía real versus la digital. El mapa de contorno en Land Portal te da una idea de la pendiente, pero no te da la sensación del terreno. ¿Es una pendiente suave y utilizable o una caída abrupta donde no puedes ni clavar una tienda de campaña? Mira a Adán. Está caminando hacia lo que el mapa marca como el punto más alto. No está paseando. Está midiendo el esfuerzo. El mapa satelital no te dice si te quedarás sin aliento a mitad de camino. Una pendiente demasiado agresiva limita drásticamente el número de compradores potenciales. Este terreno, sin embargo, tiene una loma suave que lleva a una planicie. Es perfecto para construir una cabaña. Otro check positivo. Y ahora, la casa de valor. Esto es lo que separa a los amateurs de los profesionales. Escucha. Ese sonido es un arroyo que corre por el límite de la propiedad. En el análisis digital, esto podría parecer como una zona de inundación potencial, una bandera roja. Pero en persona ves que es un arroyo pequeño de aguas claras que no representa un riesgo. Ese sonido no es un riesgo, es un activo acústico. Es un argumento de venta. Alguien pagará un 15% extra por tener una cabaña con vistas y el sonido de un arroyo de fondo. Esto es un activo oculto que la pala digital no puede cuantificar. Del mismo modo, buscan pasivos. ¿Hay señales de vertederos ilegales? ¿Montones de neumáticos viejos? ¿Restos de construcción? Cada uno de esos problemas es un coste de limpieza que debe ser descontado del precio de compra. Es munición para la negociación. Aquí, el terreno está limpio. Con esta información, el plan de negociación se vuelve claro. El vendedor pide $20,000. El análisis digital sugería que una oferta de $10,000 era viable. Pero después de esta visita, Dan y Ron saben que tienen un activo extra, el arroyo, y ningún pasivo oculto. El terreno vale más de lo que pensaban. Aquí es donde entra la estrategia. No van a ofrecer más. Al contrario, usarán la velocidad como su arma principal. Se acercarán al vendedor con una oferta en efectivo de $8,000 con una promesa. Cerramos en 7 días. Para un vendedor motivado que necesita liquidez, esa oferta es infinitamente más atractiva que esperar meses por una oferta más alta que quizás nunca llegue. Ellos convierten un activo ilíquido, la tierra, en dinero contante y sonante. Ganan al comprar porque resuelven un problema que nadie más está resolviendo tan rápido. El proceso es impecable, lógico y repetible, y te permite asegurar descuentos masivos sobre el valor real de mercado. Pero ahora mismo sé exactamente lo que estás pensando. Estás en Bogotá, en Madrid, en Santiago de Chile, y te preguntas, Marcos, esto es perfecto si vivo en Ohio. Pero, ¿cómo demonios hago esto desde mi país? ¿Acaso tengo que tomar un avión y volar a Kentucky cada vez que encuentro un terreno de $5,000? Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta define si este negocio es una simple curiosidad o tu próximo imperio remoto. La que define si esto es una simple curiosidad o tu próximo imperio remoto. ¿Cómo se ejecutan las botas en el terreno desde otro país? La respuesta es un sistema. Pero antes de darte el manual de operaciones para la inspección remota, tienes que entender por qué es un paso no negociable. La mejor forma de grabar esto en tu cerebro no es con teoría, es con el análisis forense de los errores más caros, los que casi quiebran a Dan y a Ron. Bienvenidos a la autopsia. Vamos a abrir 2 de sus peores transacciones. Ellos pagaron la matrícula de estas lecciones con dinero real y meses de estrés. Tú las recibes gratis. Tu única tarea es prestar atención para no repetirlas. Caso de estudio número 1. La mina terrestre del acceso. Mississippi. El sistema de marketing funciona. Llega a un terreno de 40 acres. El vendedor está motivado. Hacen el análisis digital, la pala digital, y todo parece correcto. Compran el terreno por $30,000, un precio excelente. Inmediatamente lo ponen en el mercado por $80,000. A los pocos días tienen un comprador en efectivo, listo para cerrar. Una ganancia de $50,000 en potencia. Todo el sistema funcionando a la perfección. Pero entonces suena el teléfono. Es el agente del comprador. El comprador ha hecho su propia investigación, su due diligence, y ha encontrado un problema fatal. El terreno no tiene acceso legal y físico a una vía pública.
Existe lo que se llama una servidumbre de paso, o easement en los papeles, pero en la realidad, esa servidumbre pasaba por la tierra de un vecino que se negaba a permitir el paso. El terreno estaba, a efectos prácticos, aislado del mundo. Inútil. El comprador, por supuesto, se retira. La venta de $80,000 se evapora. El error sistémico aquí, confiar ciegamente en el seguro de título. El seguro de título te protege de problemas legales con la propiedad, pero no garantiza la calidad del acceso físico. Dan y Ron asumieron que si el título estaba limpio, el acceso estaba garantizado. Un error de novato que les costó caro. Al final, tuvieron que malvender la propiedad por $35,000 a un vecino colindante, que era el único comprador posible. Después de costes de cierre y mantenimiento, apenas recuperaron su inversión inicial. La lección cuantificable: una pérdida de casi $50,000 de ganancia potencial. Todo por no verificar una sola cosa: el camino de entrada. Esa pérdida de $50,000 en ganancia fue un golpe, doloroso, pero es un error de cálculo, una lección de negocios. El siguiente error fue de otro nivel. No fue un error de cálculo, fue un error existencial. Involucró al gobierno federal, abogados y una pesadilla burocrática de 6 meses que casi los saca del negocio. Presta máxima atención, porque esta es la mina terrestre que puede destruir tu capital por completo, incluso si haces todo lo demás bien. Caso de estudio número 2. El vertedero oculto. Georgia. El equipo ya era más experimentado, el sistema de compra estaba afinado. Encuentran una propiedad de 40 acres en Georgia, de nuevo, a un precio ridículamente bajo. La compran, hacen el análisis digital, revisan los mapas, la topografía, todo en orden. La ponen a la venta, pero las llamadas que reciben son extrañas. Los compradores locales mencionan rumores, historias sobre ese terreno. Algo no cuadra. Uno de los miembros del equipo decide volver a leer, palabra por palabra, la escritura de propiedad original. Un documento denso y legal que a menudo se pasa por alto. Y ahí estaba. Enterrada en la letra pequeña, una cláusula que revelaba que la propiedad había sido, décadas atrás, un vertedero del condado. Un basurero. El pánico fue inmediato. Vender un antiguo vertedero no es solo difícil, es una pesadilla legal. Tuvieron que contactar a la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. 6 meses. 6 meses de llamadas con abogados, con funcionarios del gobierno, con ingenieros ambientales, para determinar si el terreno era seguro, que se podía construir allí, si es que se podía construir algo. 6 meses en los que el capital estaba congelado. 6 meses de incertidumbre, pensando que habían comprado un pasivo tóxico, un agujero negro financiero que podría costarles una fortuna en multas y limpieza. Ahora, aquí viene la parte más importante de todo este análisis. A pesar de la pesadilla, a pesar del error catastrófico en la investigación previa, al final vendieron el terreno y obtuvieron una ganancia de $20,000. Repito, compraron un basurero sin saberlo, se enfrentaron a la EPA durante medio año y aún así ganaron $20,000. ¿Cómo es eso posible? La respuesta es el pilar fundamental de todo este modelo de negocio, la razón por la que sobrevivieron a estos 2 errores que habrían quebrado a cualquier otro inversor. Sobrevivieron porque el método de compra maestra les dio un colchón de seguridad casi indestructible. Compraron ambas propiedades a un precio tan absurdamente bajo, probablemente al 20 o 30% de su valor de mercado real, que incluso con errores catastróficos todavía había margen. El precio de compra les dio un blindaje. Ganaron dinero en el momento de la compra, no en el de la venta. Su estrategia de adquisición fue su póliza de seguro definitiva. Hemos analizado los errores tácticos, cómo verificar un acceso, cómo leer una escritura, pero estas tácticas son inútiles si el sistema operativo del que las ejecuta está corrupto. El 99% de los emprendedores que fracasan no lo hacen por un mal terreno o un error de cálculo. Fracasan por una única razón, un virus mental que sabotea cada decisión que toman. Y no tiene absolutamente nada que ver con sus negocios. En el próximo análisis vamos a aislar y desinstalar ese virus. Prometí desinstalar el virus que mata al 99% de los negocios. El diagnóstico es simple, se llama falsa productividad. Es la obsesión por tareas que te hacen sentir ocupado, pero que no generan un solo dólar. Dan y Ron lo resumen en una frase que debería estar grabada en la pared de tu oficina. El error número 1 que cometen los emprendedores es enfocarse en cosas que no mueven la aguja. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa pasar semanas diseñando el logo perfecto. Significa obsesionarse con la paleta de colores de una web que nadie visita.
Significa imprimir tarjetas de visita para un negocio que aún no tiene clientes. Es trabajo cosmético. Te da la ilusión de progreso, mientras tu cuenta bancaria se desangra en silencio. En el modelo de flipping de terrenos, solo hay una cosa que mueve la aguja de forma masiva: el número de ofertas que envías. Punto. El marketing es el motor. Todo lo demás es secundario. Por eso, en sus inicios, reinvirtieron el 100% de cada dólar de ganancia directamente en el motor. Más marketing para enviar más ofertas. No se compraron un coche nuevo, no alquilaron una oficina más grande, alimentaron la máquina que produce dinero. Esta mentalidad de retrasar la gratificación es el anticuerpo contra el virus. Es la diferencia entre construir un negocio real y jugar a ser empresario. Ahora, el caso de estudio. El error más caro de sus carreras no fue un terreno pantanoso. Fue un error de falsa productividad que les costó $40,000. Al principio de su operación, decidieron que necesitaban un sistema de gestión de clientes, un CRM hecho a medida. Contrataron desarrolladores, tuvieron reuniones, gastaron $40,000. $100,000 en un software complejo que, según ellos, literalmente nunca usaron. ¿Sabes qué sí funcionaba? Una simple hoja de cálculo, un Excel, costo 0. Pero la hoja de cálculo no es sexy, no se siente como construir un imperio. El CRM personalizado, sí, esa es la trampa. Pagaron $40,000 por una ilusión de profesionalismo cuando la herramienta más simple y efectiva ya estaba disponible. Ese dinero podría haberse reinvertido en marketing. Según su propio ratio de 10x, esos $40,000 inyectados en el motor correcto se habrían convertido en $400,000 de ganancia. Perdieron casi $500,000 no por un mal negocio, sino por enfocarse en la tarea equivocada. Por eso, la lección más importante de este análisis no es sobre terrenos. Es una regla de hierro para cualquier negocio que quieras empezar. Y es esta. Antes de hacer cualquier cosa, pregúntate: ¿esta tarea me acerca a conseguir una oferta o a cerrar una venta? Si la respuesta no es un sí rotundo e inmediato, no la hagas. Estás perdiendo tiempo y dinero. Esa es la regla que te ahorrará miles de dólares y años de frustración. Ese es el antivirus. Con el software mental correcto ya instalado, podemos pasar a la estrategia de ataque. La pregunta ya no es qué hacer, sino dónde. Para cazar, necesitas un mapa. Y en el siguiente análisis te voy a entregar las coordenadas exactas de los mejores territorios de caza en Estados Unidos. Te prometí un mapa, pero antes de darte las coordenadas, tenemos que resolver un problema más crítico: el combustible. El mejor mapa del mundo es inútil si no tienes cómo llegar. Muchos de ustedes están pensando: Marcos, esto suena increíble, pero no tengo $50,000 en el banco. Perfecto. Este análisis es para ti. Vamos a desmantelar esa barrera ahora mismo. Este es el plan de ignición, la guía táctica para empezar este negocio con solo $1,000. Primer paso: tu arma de $1,000. Olvida la publicidad en redes sociales, olvida crear un sitio web. Tu primer y único objetivo es conseguir una conversación con un vendedor motivado. La forma más eficiente y con mayor apalancamiento para lograrlo es el marketing directo por SMS masivos. Con una inversión de $1,000 puedes contactar legalmente a 10,000 propietarios de terrenos en un área específica. Es una operación de fuerza bruta. Estás comprando datos, no suerte. Mientras otros gastan ese dinero en un logo o en tarjetas de presentación, tú lo inviertes en la única actividad que genera dinero: iniciar conversaciones de compra. Segundo paso: resolver el dilema del capital. Ok, lanzaste tu campaña y un propietario acepta tu oferta de $5,000 por un terreno que vale $15,000, pero no tienes los $5,000. Aquí es donde el 99% se rinde. Tú no. Tienes dos maniobras tácticas. Maniobra A: el double close o cierre doble. Esto es pura estrategia. Antes de firmar la compra, ya estás vendiendo. Encuentras un comprador final para el terreno por $15,000. Luego, coordinas con la compañía de títulos para que el dinero de tu comprador final, los $15,000, se use para pagarle al vendedor original, los $5,000. La diferencia, menos los costos, se deposite directamente en tu cuenta. Acabas de hacer una transacción de miles de dólares sin usar tu propio capital. Es arbitraje en su forma más pura. Maniobra B: el socio de capital. Si el double close no es viable, buscas un socio, pero no vas con las manos vacías pidiendo dinero, vas con un trato cerrado. Tu discurso es este: tengo un contrato para comprar un activo por $5,000 que tiene un valor de mercado comprobado de $15,000.
El plan es venderlo en menos de 60 días. Yo hice todo el trabajo. Necesito que aportes los $5,000 del capital. Dividiremos la ganancia neta 50-50. No estás pidiendo un favor, estás ofreciendo una máquina de hacer dinero ya probada. Para cualquier persona con capital ocioso, es una oferta casi imposible de rechazar. Con estas dos maniobras, el no tener capital deja de ser una excusa. Es un problema logístico, y los problemas logísticos tienen solución. Tercer paso, tu plan de ataque en 3 fases. Ahora unamos todo en un protocolo de acción inmediato. Fase 1. Elige tu territorio. No puedes atacar todo el país. Tu misión es seleccionar 2 o 3 condados específicos que cumplan con los criterios de crecimiento que te mostraré más adelante. Por ahora, el principio es enfócate. Tu campaña de $1,000 debe ser concentrada para ser efectiva. Fase 2. Lanza la campaña. Tomas tus $1,000 y ejecutas el plan del primer paso. Compras la lista de propietarios de terrenos de tus condados objetivo y lanzas la campaña de SMS. Tu único objetivo es generar respuestas. Espera un 98% de rechazo. Estás buscando la aguja en el pajar. Fase 3. Analiza y ejecuta el método de compra maestra. Cuando un propietario responde con interés, aplicas el principio fundamental. Ganas cuando compras. Usando las herramientas de análisis remoto, determinas el valor de mercado real. Luego, ofreces entre el 25% y 50% de ese valor. Tu oferta no es solo un número bajo, es una solución. Le ofreces al vendedor velocidad y certeza. Dinero en efectivo en su cuenta en 14-21 días, sin agentes, sin comisiones, sin esperas. Esa es tu ventaja competitiva. Este es el plan. No es fácil, pero es simple. Y empieza con una decisión. De las estrategias de marketing de bajo coste, como los mensajes de texto o las llamadas en frío, ¿cuál intentarías primero para conseguir tu primera oferta? Déjamelo saber en los comentarios. Veo en los comentarios que muchos de ustedes se inclinan por los SMS para su primer golpe. Es una táctica inteligente para empezar. Pero una vez que cierras ese primer trato y pruebas que el modelo funciona, el juego cambia. Ya no se trata de sobrevivir, se trata de dominar. Pasas de ser un autoempleado que caza ofertas a convertirte en el arquitecto de un negocio. El primer cambio es mental y estratégico. El marketing por SMS es tu lancha de desembarco. Te permite tomar la playa. Pero para conquistar el continente, necesitas un motor de grado industrial. Para Dan y Ron, y para cualquier operación seria en este negocio, ese motor es uno solo, el correo directo o direct mail. ¿Por qué? Porque es predecible a escala masiva. Es una máquina. La matemática que descubrieron después de invertir millones en este canal es brutalmente efectiva. Por cada $5,000 que metían en una campaña de correo directo bien diseñada, generaban aproximadamente $50,000 de beneficio neto, un retorno de 10 veces tu inversión. Cuando tienes una máquina que imprime $10 por cada dólar que le metes, tu único trabajo es encontrar la forma de meterle más dólares. Esto es lo que separa a los amateurs de los profesionales. El amateur busca tratos, el profesional construye un sistema que le trae los tratos. Con este motor funcionando, el segundo paso es la expansión. ¿Cómo eliges nuevos mercados? Olvida la intuición. Esto es un negocio de datos. Eliges los nuevos condados para atacar basándote en 3 variables clave. Primero, un alto volumen de propietarios ausentes, gente que no vive en la tierra que posee. Segundo, un análisis de la competencia para encontrar mercados con pocos flippers activos. Y tercero, precios de venta promedio que se ajusten a tu capital y objetivos de retorno. Tu pala digital te da toda esta inteligencia sin moverte de tu silla. Expandes tu imperio con clics, no con vuelos. Inevitablemente, tu máquina de marketing producirá más oportunidades de las que una sola persona puede manejar. Te conviertes en el cuello de botella. Aquí es cuando construyes tu equipo. Tu primera contratación clave no es un asistente que te traiga café, es un Acquisitions Manager o gerente de adquisiciones. Un especialista, un closer, cuya única misión es gestionar el flujo de vendedores motivados que tu sistema genera, negociar basándote en tu fórmula de compra y cerrar los tratos. Tú dejas de operar en el sistema para empezar a diseñar y mejorar el sistema. Una vez que tienes esta estructura, el capital deja de ser un problema. De hecho, el capital te busca a ti. La prueba definitiva es la historia del padre de Dan y Ron. Al principio era escéptico, pero después de verlos duplicar su dinero consistentemente cada 60 días, con una predictibilidad matemática, él mismo empezó a preguntar, ¿cuándo es la próxima inversión?
¿Puedo entrar? Pasó de ser un familiar preocupado a su principal inversor junto con sus amigos. Un sistema que funciona es el imán de inversores más poderoso que existe. Así es como se ve el futuro que estás construyendo. Ya no eres un cazador solitario, eres el director de una operación con un tablero de control. Tu día no consiste en hacer llamadas, sino en analizar métricas y decidir en qué nuevo mercado vas a desplegar tu máquina de correo directo. Has pasado de ser un autoempleado que compra y vende terrenos a ser el dueño de un sistema que genera riqueza de forma predecible. Así que ahora eres el dueño de un sistema que genera riqueza de forma predecible. Y justo en este punto, sé cuál es la última barrera mental que puede frenarte. La idea de que ya es demasiado tarde para entrar. Quiero que entiendas algo. Este negocio no funciona porque el mercado inmobiliario esté caliente. Funciona porque el mercado es ineficiente y siempre lo será. Siempre habrá propietarios de terrenos que heredaron una propiedad que no quieren, que se mudaron a otro estado o que simplemente necesitan efectivo rápido por una emergencia. Tu trabajo no es predecir el mercado, es solucionar un problema de liquidez, y ese problema es eterno. Recuerda dónde estabas antes de darle play a este video. Probablemente en una oficina, sintiendo cómo la inflación en tu país devalúa cada hora de tu trabajo. Veías la inversión como un juego para ricos, algo lejano y complejo. Ahora mira el después. Eres el arquitecto de un negocio que opera en dólares, de forma remota, sin jefes ni horarios. Un sistema donde el capital te busca a ti, no al revés. El puente entre esos dos puntos es cada dato, cada estrategia y cada error que hemos diseccionado aquí. Lo que hicieron Dan y Ron no fue magia, fue la aplicación disciplinada de una fórmula, como un ingeniero que sigue un plano. Si construyes la máquina correctamente, la máquina funciona. Punto. Te he entregado el mapa completo. Cada pieza del rompecabezas está sobre la mesa. La única pregunta que queda en el aire es si vas a dar el primer paso. Si este análisis quirúrgico te ha dado el plan de acción que buscabas, presiona el botón de me gusta, como acuse de recibo. Y para no perderte la próxima disección de un modelo de negocio oculto que puede darte libertad financiera, suscríbete y activa las notificaciones. El conocimiento es inútil si no se convierte en acción.